Ahora, conocemos la historia de Abraham y lo que había sucedido. Él había sido llamado a un puesto del deber. Había sido llamado a que saliera de su tierra, la tierra de los caldeos y de la ciudad de Ur, donde había vivido con su padre y su gente. Y eso queda en los valles de Sinar. Probablemente una tierra rica y fértil. Abraham, según lo entendemos, no era una persona especial a los ojos del mundo. En otras palabras, él no era un rey, ni un monarca o un potentado. Solo era un hombre común. Y él se había casado con su hermanastra, que era Sara. Y es probable que se haya casado con ella cuando aún era una joven. Y Dios lo llamó a la edad de 75 años para una vida de servicio. Y esto también incluía a su compañera. Y aquí mismo pudiéramos comenzar. Yo creo que cuando Dios llama a un hombre al servicio, si él es un hombre casado y tiene una ayuda idónea, él llama a su esposa con él. Porque ellos dos son uno. Y entonces, hallamos más adelante que Dios posiblemente hubiera matado a Sara cuando ella dudó el mensaje del ángel 25 años más tarde, cuando estaban sentados bajo el encino aquel día, pero reírse cuando el ángel le dijo a ella, o que le dijo a Abraham que ella iba a ser madre, y que Sara se rió dentro de sí y dijo, ¿cómo pudiera yo, anciana, 90 años y su esposo de 100 años, su matriz se había secado hacía años y el cuerpo de él estaba casi como muerto? Entonces, ¿cómo volvería ella a sentir placer con su esposo? Ella se rió dentro de sí y el ángel con su espalda hacia la tienda dijo, ¿por qué se ha reído Sara? Ella lo negó. Ahora, eso fue decirle a Dios en su cara que él estaba equivocado, ¿ven? Y eso le hubiera costado la vida, pero Dios no podía llevarse a Sara. Ella era parte de Abraham. ¿Ven? Y ella estaba incluida en el pacto con él, así que ella tenía que ir con él. Por eso él no podía llevarse a Abraham o llevarse a Sara sin que se llevara parte de Abraham. Porque estos dos son uno. Un tipo muy hermoso y de nosotros. Dignos de muerte cuando pecamos, pero Dios no nos puede matar. Porque nosotros somos parte de Cristo. ¿Ven? Esto es la gracia para nosotros, por cuanto estamos en unión con Cristo. Ese es un pensamiento hermoso, en unión con Cristo. Por consiguiente, nuestros pecados, cuando los cometemos, debemos rápidamente confesarlos, porque han sido lo incorrecto, porque Dios podría requerir nuestra vida, pero la sangre responde en lugar nuestro. Dios simplemente no puede cruzar esa sangre, ¿ven? Simplemente no puede porque es una promesa que Él no lo hará. Así que Él no puede quebrantar su propia promesa, ¿ven? Así que Dios está en esas circunstancias comprometido, ¿ven? Él no puede quebrantar su promesa, y Él lo prometió a través de esa sangre que todo aquel que creyere tenía vida eterna, y Él no puede quebrantar esa promesa. Ahora, grandes días, ven, pensamos en el tiempo, solo regresemos, tenemos unos pocos minutos ahora mismo para pensar en algunos de los guerreros, regresemos y pensemos en uno de los, pudiéramos regresar muy atrás, pero solo regresemos hasta Moisés. Moisés tuvo un tiempo en que entró en una gran guerra, porque la iglesia en sí había olvidado la victoria hacía mucho tiempo. Ese es el problema con la iglesia hoy. Nosotros también hemos olvidado hace mucho tiempo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nos olvidamos que Dios es un sanador, que puede sanar a los enfermos. Nos olvidamos que el bautismo del Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos y dado de generación en generación para todos, para todo aquel que quiera venir. Nos hemos olvidado de eso desde hace mucho. También Israel se había olvidado. Ellos habían llegado a estar satisfechos en Egipto y luego llegaron a ser esclavos. Y miren, aquí estaba Moisés, que había ido allá con su propio asunto intelectual, con el logro intelectual para tratar de, bajo una fuerza militar, de sacar a Israel, y falló en hacerlo.
Pero solo una palabra de parte de Dios en la parte de atrás del desierto despertó toda la cosa otra vez. ¿Qué le pasó a Moisés? Él enfocó sus binoculares. El propósito de Dios no era solo que se casara con esta hermosa muchacha de color etíope allí y que se estableciera y tuviera hijos y criara las ovejas de su suegro. Pero su misión era librar a los hijos de Dios de esa esclavitud. Esa era su comisión. Eso era para lo cual él había nacido. Y cada uno de nosotros ha nacido para algo. Nosotros no solo fuimos puestos aquí para nada. Esa montaña no está allí nada más por estar. Ese árbol fue puesto allí para un propósito. Todo es para un propósito. Tiene que servir para algo. Y nosotros estamos aquí para un propósito. Tal vez es para testificarle a una persona para que sean salvos. Y de eso pudiera salir un predicador que enviará 1 millón de almas a Cristo. Miren la conversión de Dwight Moody. Y muchos de ellos, ven ustedes, simplemente una ancianita con una pequeña lavandera con un mensaje en su corazón para hacer algo para Dios. Y ella alquiló una caballeriza y consiguió que un ministro viniera y predicara. Y nadie sino solo un muchachito con su cabello colgándole hasta el cuello y con los tirantes de su pava puestos fue allá y se hincó en el altar esa noche. Dwight Moody, que llevó a 500,000 de almas a Jesucristo. ¿Ven? Esa mujer tenía algo que hacer. Ella fue para un propósito. Ella fue hecha una mujer lavandera para un propósito. No menosprecien el lugar en donde Dios los tiene ustedes, sino cumplan su propósito. Viene un gran día de victoria, uno de estos días, en donde la batalla terminará. Ahora, fíjense, Moisés, él fue allá después que él había enfocado sus binoculares y vio que era el programa de Dios, lo que él iba a hacer. Él fue allá, él peleó tenazmente. Él tuvo muchas grandes batallas, pero una de sus batallas más grandes y dificultosas, me gustaría traerla, es cuando él había logrado, al mostrar señales y maravillas por diferentes cosas que Dios le había mostrado, y hablar la palabra, y llegaba a materializarse y se cumplía. La misma cosa que tenemos hoy en día al hablar la palabra sobre el enfermo y obsérvela sanar. Y hacer estas otras cosas que la palabra de Dios habló por medio de labios humanos. Si tú le dijeres a este monte, quítate, y no dudares, si no creyeres que lo que has dicho va a suceder, recibirás lo que has dicho. Jesús así lo dijo. Ahora nosotros creemos eso y nos aferramos a eso y lo tomamos y lo creemos. Y miren, Moisés había hecho eso y él llegó allí y Dios había probado que estaba con él. Pero después de haberle dado todo, Dios, parece como que la vida cristiana, si la persona no está absolutamente centrada en Cristo, la vida cristiana parece como que tiene muchas decepciones, pero esas decepciones son la voluntad divina de Dios sucediéndonos. Miren, no parece como que sería así, pero es la manera que Dios hace las cosas. Él nos permite enfrentar el río para ver qué vamos a hacer. Moisés guió a los hijos de Israel exactamente en el camino del deber y los ejércitos de Faraón detrás de él, y el polvo subiendo por causa del 500,000 de hombres armados. Y ahí estaban 2 millones de judíos indefensos, sin nada, allí parados, hombres, mujeres, niños y demás. Y el mar rojo lo había interrumpido. El mar muerto lo había interrumpido. Él no había ningún lugar a dónde ir, ¿ven? Pero Moisés tuvo un día, ¿ven? Cuando oró hasta hacer contacto. Él fue y empezó a clamar al Señor, y el Señor dijo, ¿por qué clamas a mí? Yo te he comisionado para que tú lo hagas. Di a los hijos que sigan en la línea del deber. Amén. Ahí lo tienen. No clames a mí. Tú estás comisionado para llevar a este pueblo allá. Solamente diles que marchen, que se queden exactamente en el camino del deber. Amén. ¿Qué ánimo debería ser eso para la persona enferma? ¿Qué ánimo debería ser eso para el descarriado? Devuélvanse y vuelvan a comenzar. Quédense en la línea del deber. Es asunto de Dios el abrir los mares rojos. Es asunto de Dios. Ustedes solamente hablen y marchen. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. Y Moisés, ese gran día B, fue allá en el mar. Oh, qué día B fue ese para Moisés. Y para los hijos de Israel, quienes obedecieron la voz de su profeta. Cuando ellos hablaron y marcharon, Moisés dijo, ¿qué Noé? Ustedes ya han visto 10 milagros y todavía dudan. Y él empezó a caminar hacia el mar con esa vara en su mano. Y Dios hizo pasar un viento durante la noche y sopló ese mar de un lado al otro. Y ellos pasaron por tierra seca. Un día, ven, miren aquí, ellos estaban en pie. Aún nuestro texto hoy decía que ellos estaban en pie y cantaban el cántico de Moisés sobre el mar de vidrio mezclado con fuego. ¿Ven? ¿Ven? Ellos cantaron. Y Moisés, cuando él cruzó y no sabía qué hacer, y cruzó,
Aquí venía el ejército de Faraón tratando de imitar las cosas que él estaba haciendo, comparaciones carnales. ¿Y qué sucedió? El mar se cerró y los ahogó a todos, y él miró a los capataces muertos. María cogió un pandero y se fue por la ribera tocando este pandero, y las hijas de Israel la siguieron aclamando y tocando panderos y danzando. Y Moisés cantó en el Espíritu. Si esa no es una reunión antigua del Espíritu Santo, yo nunca he visto una. Estos egipcios a los que ustedes miran hoy jamás los volverán a ver. Amén. ¡Qué día! Todo ha terminado. Algún día vendrá otro día B para el cristiano también. Eso es correcto. Jacob tuvo un día B en una ocasión. Él tenía miedo de regresar a su hermano debido a que él había hecho mal. Pero sin embargo, el Espíritu Santo comenzó a advertirle en su corazón: regresa a la tierra natal de donde saliste. Tú saliste de tu tierra natal, tú hiciste mal allí. Ahora, yo te estoy enviando de nuevo. Y cuando él se acercaba, por supuesto, seguramente, por eso el diablo nos persigue tanto, ¿ven? Por eso el diablo persigue tanto a la novia, a la iglesia. Así es, porque ahora ya se está acercando el día B, eso es correcto. Ella se está acercando mucho, es decir, cuando el enemigo hace lo peor para desviar. La Biblia dice: ay de la tierra, porque el diablo, como león rugiente, en los posteros días anda alrededor devorando al que pueda. ¿Ven ustedes? Hay de ellos por las persecuciones y cosas que acontecerán. Aférrense bien a eso. No se muevan ni a diestra ni a siniestra. Quédense exactamente con esa palabra. Dios así lo dijo. Eso lo concluye. Jacob, anhelando en su corazón, todo parecía estar mal. Él quería regresar a casa. El Espíritu Santo lo estaba guiando. Él le había hecho una promesa a Dios. Él tenía que ir a Betel a pagar sus diezmos y demás. Y aquí, en su camino de regreso, él se da cuenta de que Esaú, su hermano enemigo, estaba al cruzar el río, esperándolo con un ejército. Así que Jacob era un cobarde. Sin embargo, él tenía las bendiciones de Dios. Dios había prometido bendecirlo. Él tenía la primogenitura. Amén. ¿Qué tipo de la iglesia hoy en día, con el bautismo del Espíritu Santo, con la promesa de la palabra de Dios para vindicarla? Porque ustedes llegan a ser parte de esa palabra, la primogenitura. Y Jacob tenía la primogenitura. Amén. Él tenía a su hermano, no le interesaba. Y él tenía la primogenitura porque su hermano se la había vendido por una porción de potaje. Y así también el mundo eclesiástico hoy en día vendió su primogenitura. Y gracias a Dios nosotros la tenemos. Sí, nosotros la tenemos. ¿Qué nos interesa en la unión de las iglesias y la sociedad de naciones y todas estas otras cosas? Mientras tengamos la primogenitura, lo que la iglesia necesita hacer es hacer como lo hizo Jacob, orar hasta que alcancen un día B. Y correcto, Jacob tuvo un combate de lucha libre. Él luchó toda la noche con el Señor, pero él dijo: simplemente no te dejaré ir hasta que alcance esta victoria. Y luego, como al amanecer, una mañana, él tuvo un día B. Él ya no caminó igual. Pero de este lado, él era un gran miembro de iglesia, grande, fuerte, temeroso. Pero por otro lado, él era un pequeño sacerdote cojeando, o un príncipe, mejor dicho, un pequeño príncipe cojeando, con el valor suficiente para pelear con todo el ejército. Esaú dijo: te proporcionaré un ejército. Él dijo: no lo necesito. Él había tenido un día B. Nosotros no necesitamos sus organizaciones, no necesitamos sus cosas de este mundo, no necesitamos para tener que concordar con las cosas de este mundo. Hemos tenido un día B, luchamos un día o una noche. Oh, cuánto recuerdo la lucha, cuando tuve que morir a mí mismo. Pero vino un día B, cuando alcancé la victoria. Entonces la palabra de Dios llegó a estar correcta. La Iglesia Bautista fue para mí tanto como cualquier otra organización. Eso es correcto. Yo tuve un día B. La palabra de Dios está correcta. El doctor Davis dijo: pues vas a llegar a ser un santo rodador. Yo dije: santo rodador o no santo rodador. Allá en Green Mill, yo pasé toda la noche en oración hasta que ese ángel entró allí esa mañana con esa luz. Dijo que yo estaba tratando de deshacerme de la mismísima cosa que Dios me dio para pelear las visiones, cuando ellos me estaban diciendo que eso era del diablo. Entonces él me vino a decir, me refirió a las escrituras, que no dijeron ellos la misma cosa acerca del Hijo de Dios y demás. Yo tuve un día B, nada más de eso para mí. Me fui a los campos y alrededor del mundo un día B. Ven, Jacob tuvo este día B. Él luchó toda la noche, pero cuando el día empezó a amanecer, ese fue un día B para él.